buenas tardes a todos los asistentes. Estamos en la actividad científica del mes de junio, de junio de 2023, que la hacen por turnos los residentes de los programas de anestesiología de Bogotá. En el día de hoy le corresponde a la Universidad Javeriana y la va a dictar la doctora Natalie Zamudio Molano, residente de tercer año del programa de anestesiología. Y el tema que ella va a exponer es toxicidad sistémica por anestésicos locales. Entonces, doctora Zamudio, la dejo con el auditorio a su disposición. Muchas gracias. Ya puedes empezar cuando desees. Listo, muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Natalie Zamudio, soy residente de anestesiología de tercer año en la Pontificia Universidad Javeriana y, como ya mencionaron, voy a hablar acerca de toxicidad sistémica por anestésicos locales. ¿Cómo vamos a abordar el tema el día de hoy? Vamos a ver una pequeña introducción, luego cuál es la incidencia de la toxicidad por anestésicos locales, luego vamos a ver un poco de anestésicos locales, farmacocinética y farmacodinamia. En tercer lugar, vamos a ver ya como tal la toxicidad, su fisiopatología clínica, factores de riesgo y por último vamos a ver el tratamiento de la toxicidad por anestésicos locales. Entonces, a modo de introducción, los anestésicos locales han sido revolucionarios en la práctica de la anestesiología, no solo para los anestesiólogos, sino pues para otras especialidades como lo que son urgencias, ortopedia, maxilofacial o odontología, pero pues en nuestro caso de la anestesiología lo usamos también mucho en la anestesia regional, dado que es un componente muy importante para el cuidado del paciente. Tiene un papel fundamental en el enfoque de la analgesia multimodal, porque va a estar asociado a la disminución de uso de opioides perioperatorios, aumenta la satisfacción del paciente, disminuye la incidencia de náusea y vómito postoperatorio y adicionalmente ayuda a reducir el riesgo de dolor crónico postquirúrgico. Sin embargo, nosotros no estamos exentos a alguna complicación y uno de estos riesgos de estos medicamentos es la intoxicación sistémica por anestésicos locales, que es un evento raro, pero que es crítico y que va a amenazar la vida del paciente. Por lo tanto, su próximo diagnóstico y rápido manejo son claves para reducir la mortalidad de esta complicación. Entonces, se cree que la incidencia de LAST es baja. En la mayoría de los informes se estima que los eventos mayores de LAST son de 0.04 a 1.8 por 1000 bloqueos periféricos. Sin embargo, con el uso de la ultrasonografía, eso ha venido disminuyendo. Se dice que es 1 en 1600 procedimientos y 1 en 10.000 procedimientos para analgesia peridural. En la población pediátrica se estima una incidencia de 0.76 casos por 10.000 procedimientos. Sin embargo, existe una amplia variación en las incidencias publicadas, dependiendo de reportes de casos, metaanálisis, depende de donde nosotros leamos. Y se cree que la subnotificación y el diagnóstico erróneo podría subestimar la verdadera incidencia de LAST. Entonces ahora vamos a hablar acerca de los anestésicos locales. Vamos a empezar hablando de sus propiedades fisioquímicas. Vamos a tener que los anestésicos locales van a tener una estructura en común que va a estar dada principalmente por un anillo aromático lipofílico y vamos a tener una amina terciaria hidrofílica y una cadena intermedia, que aquí es donde vamos a tener dos diferentes tipos de anestésicos. Si la cadena intermedia es un éster o si la cadena intermedia es una amida. Esto nos va a dar una de las clasificaciones, como las conocemos, que son ésteres, como la procainamida, la tetracaína y la clorprocaína, y las amidas, que son la lidocaína, mepivacaína, bupivacaína, ropivacaína y levobupivacaína, que usamos más a menudo nosotros en el contexto de anestesia regional. Esto también nos va a dar paso a las diferencias en el metabolismo, dado que los ésteres van a estar metabolizados por las colinesterasas plasmáticas, en cambio las amidas van a tener una metabolización por la oxidación hepática.
Las propiedades fisicoquímicas de los anestésicos locales son responsables de las diferencias de la farmacocinética individual entre cada agente. En primer lugar, vamos a tener el pK y su relación con el pH. Esto va a influir principalmente en el inicio de acción, o sea, su latencia. A medida que el pK se va acercando al pH fisiológico de nosotros, esto quiere decir que va a haber una proporción del medicamento en una forma ionizada, cargada positivamente, con respecto a su forma no ionizada, que va a estar cargada negativa, que es la parte que está cargada negativamente. La parte no ionizada es la que realmente va a llegar al sitio efecto. Cuanto más cerca se encuentre al pH fisiológico, va a haber más anestésico local en su forma, no ionizada. En segundo lugar, tenemos la liposolubilidad, que se va a relacionar con la potencia. A mayor liposolubilidad, le confiere una mayor capacidad para penetrar el anestésico local, la bicapa lipídica, y llegar a ese sitio efecto. La liposolubilidad entonces se va a asociar con su potencia. Y en tercer lugar vamos a tener la unión a proteínas, que se va a correlacionar con la duración del efecto. Las proteínas, en cierto sentido, son como un reservorio del anestésico local. Una alta afinidad a unión a proteínas va a disminuir los niveles circulantes efectivos del anestésico local, va a haber menos absorción, menos metabolismo y por ende también mayor duración. Los anestésicos locales se van a unir principalmente a la alfa-1 glucoproteína ácida y en menor medida lo va a hacer a la albúmina. Entonces, los anestésicos locales realmente son bases débiles que van a poseer un pK variable entre 7.5 y van a estar parcialmente no ionizados a un pH fisiológico. Los anestésicos que presentan un valor de pK próximo al pH fisiológico presentarán mayor proporción de forma no ionizada y son los que con mayor rapidez van a penetrar la membrana de los nervios e iniciarán su acción anestésica. Por lo tanto, también según esta propiedad y este pK, entonces vamos a tener la clasificación en acción corta, como la clorprocainamida, la acción intermedia, que es la mepivacaína y lidocaína, y la acción larga, bupivacaína y ropivacaína. Los anestésicos locales tienen varios mecanismos de acción. El principal es la inhibición de los canales de sodio dependiente de voltaje, pero también vamos a tener tres más, que son la inhibición de canales de NMDA, la inhibición de canales de potasio y la inhibición de canales de calcio dependientes de voltaje. La inhibición de canales de potasio dependientes de voltaje es a lo que caracteriza los anestésicos locales, es su principal función. Estos canales realmente son estructuras que están basadas en proteínas que se encuentran dentro de la membrana celular del axón. Van a tener una subunidad alfa y varias subunidad beta. Los anestésicos locales se van a unir principalmente a su subunidad alfa y para ello deben primero ingresar dentro de la célula y se van a unir desde dentro de la célula hacia este receptor. Ellos se van a unir cuando los canales se encuentren abiertos e inactivados. La unión del anestésico local a la unidad alfa del canal va a provocar un cambio conformacional que va a inactivar el canal y va a crear una carga positiva en la luz de los canales, bloqueando efectivamente la entrada del canal, y bloqueando efectivamente la entrada del sodio e inhibiendo la generación de un potencial de acción y la despolarización de la neurona. Este bloqueo de conducción va a impedir la transmisión, por ejemplo, en la parte del dolor de las células neuronales periféricas hacia la corteza cerebral, produciendo analgesia y anestesia. Tenemos tres formas en que los anestésicos locales van a bloquear los canales de sodio. Los anestésicos locales van a tener la primera vía, que es la vía clásica hidrofílica. El anestésico debe atravesar la membrana como molécula no ionizada, o sea, sin estar cargada, y luego conjugarse en el citoplasma celular con iones hidrogenados y de esta manera entrar al citoplasma y unirse a la subunidad alfa que veíamos aquí. Ay, qué pena que a veces se traba.
como por ejemplo lo vemos acá. Acá tenemos el anestésico local, él se deshace de su hidrogenión, pasa la barrera lipídica y luego dentro del citoplasma se vuelve a unir a un hidrogenión y ya ahí de esa manera se une a la subunidad alfa. Tenemos otras dos vías, otra vía que está descrita como la vía hidrofóbica. Esta se observa realmente con la benzocaína, que va a alcanzar el canal entrando por la membrana lipídica del canal. Y ya, no tenemos otra, como ningún otro cambio de, por ejemplo, unión a proteínas o a alguna otra sustancia. Y existe otra alternativa que es la vía hidrofílica. Esta vía solo está disponible para una lidocaína con carga permanentemente llamada la lidocaína cuaternaria. Esta realmente va a cruzar la activación, la va a cruzar porque se va a activar un canal de receptores transitorio paniloid 1 que va a crear un poro lo suficientemente grande para que este tipo de lidocaína entre al axón. Tenemos otros objetivos secundarios de los anestésicos locales. Entonces, en primer lugar, tenemos la inhibición de las vías glicinérgicas. Estas vías se han descrito como un efecto nociceptivo, dado que están asociadas a vías inhibitorias en la médula espinal implicadas en el procesamiento del dolor. Cuando yo inhibo este tipo de vías, lo que voy a inhibir es la sustancia P de las neuronas del asta dorsal que se van a proyectar al tálamo. Adicionalmente, tenemos también los efectos antihiperalgésicos que están explicados por el antagonismo de los receptores de NMDA. Esto podría explicar por qué las infusiones de lidocaína en el intraoperatorio pueden estar asociadas en algunos estudios a ahorro de opioides, tanto intra como posoperatorio. Los anestésicos también están asociados a la inhibición del bloqueo de canales de potasio y de sodio, lo que va a ayudar a que sea esto un bloqueo más intenso de las fibras nerviosas. Sin embargo, toca tener en cuenta que este tipo de bloqueo también va a estar implicado en la generación de los síntomas, tanto por síntomas de la toxicidad por el anestésico, tanto a nivel del sistema nervioso central como a nivel cardiovascular. Y por último, tenemos por otra parte la inhibición de receptores acoplados a proteína G, que están asociados a disminución de los estados inflamatorios. Realmente lo que hacen es que disminuyen ciertos productos inflamatorios, como lo son los tromboxanos A2 o los receptores activadores de plaquetas. De esta manera, entonces también está asociado un poco a... qué pena, cierro acá 2 segunditos. Ya. Esto también entonces se ha visto que en algunos estudios está asociado principalmente en cirugías abdominales a disminución de estados proinflamatorios con infusiones en anestésicos local en el intraoperatorio. Ahora sí, vamos a hablar un poco acerca de la toxicidad sistémica por anestésicos locales. Entonces, la fisiopatología. Tenemos que tener en cuenta que todos los anestésicos locales pueden causar toxicidad con niveles plasmáticos tóxicos. Cuando la concentración de estos anestésicos son demasiado altas, van a actuar sobre los canales dependientes de sodio, de potasio, de calcio, la NAK-TPasa y otros objetivos que van a interferir en la transducción de señales intracelulares y de transmembrana. Lo que va a producir es una inhibición del metabolismo y va a disminuir lo que es el AMP cíclico, la proteína quinasa dependiente de anilato y otras moléculas relacionadas a la supervivencia celular que van a evitar la apoptosis. Los anestésicos locales también van a inhibir lo que es el complejo 3 de la fosforilación oxidativa de la cadena de la mitocondria por activación de diferentes vías, entre las cuales incluye el transporte de electrones y la síntesis de ATP. También se ha demostrado que inhiben el complejo 1, el NAT deshidrogenasa, que esto llevará a una disminución de ATP. Al inhibir la producción del ATP, la célula va a comenzar un proceso de apoptosis por medio de liberación de sustancias del citosol, como son el citocromo C y el factor inductor de apoptosis. Esta liberación se va a producir desde la mitocondria, que se encuentra facilitada por la apertura del poro de transición de permeabilidad mitocondrial. La apertura de este poro es el paso clave para la muerte celular programada.
Entonces, ahora sí bien, vamos a hablar de la presentación clínica de la toxicidad por anestésicos. En general, se pueden diferenciar tres formas de LAST. La primera es el instantáneo, por la inyección de grandes cantidades de anestésico local intravenoso. Estas grandes cantidades de anestésico generarán convulsiones como colapso cardiovascular a los pocos minutos de que el anestésico local entrara a la circulación. El segundo escenario es el que conduce al LAST instantáneo, pero por inyección intraarterial accidental de anestésicos locales, que generalmente estaba asociado a los bloqueos, por ejemplo, de plejo braquial a nivel interescalénico. En este dará como resultado convulsiones inmediatamente, van a ser convulsiones de corta duración, que rara vez se van a asociar a eventos cardiovasculares debido al pequeño volumen que generalmente se administra. Y en tercer lugar, el LAST lento, que es como resultado de niveles plasmáticos excesivos por absorción excesiva del anestésico, que va a ser secundario a un metabolismo reducido, a una unión reducida de proteínas plasmáticas. Ya esto va a depender como de factores del paciente. Entonces, el LAST lento puede ocurrir hasta 30 minutos después de la inyección. La presentación clínica inicial de toxicidad sistémica lenta va a variar dependiendo del nivel plasmático de anestésico local libre que tengamos en estos momentos en sangre. Entonces acá tenemos una tabla en donde vemos la presentación clásica del LAST que ocurre después de la inyección del anestésico local. Aquí podemos ver la administración del anestésico porque realizamos un bloqueo o una infiltración, y luego vamos a ver las dosis del anestésico aumentando, y en primera fase vamos a tener una fase de excitación del sistema nervioso central donde se va a presentar agitación y convulsiones. Además va a provocar taquicardia y hipertensión por una liberación de catecolaminas, y posterior a esto ya se va a empezar a producir lo que es la inhibición del sistema nervioso central, llevando a alteraciones del estado de conciencia e incluso coma. La segunda fase es la depresión del sistema cardiovascular, en donde vamos a encontrar bradiarritmias o taquiarritmias, y también hipotensión. Y la tercera fase ya es cuando tenemos un colapso circulatorio progresivo hasta el paro cardíaco. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que solo un 60% de los casos puede ser presentado como la cascada clásica de LAST, en donde primero vemos síntomas en sistema nervioso central y luego vamos a ver un colapso cardiovascular. En otros reportes, en varios reportes de casos, se ha previsto que más o menos en un 44%, 50%, 30%, los pacientes pueden iniciar simplemente con síntomas cardiovasculares, y no necesariamente va a ser instantáneo. En algunos reportes de caso también se dice que más o menos en el 20% pueden ocurrir hasta 10 minutos después y un 30% hasta media hora después. Y también tener en cuenta que si tiene una infusión el paciente, tampoco se va a presentar de esa manera, porque incluso se puede presentar después de 24 horas de haber tenido una infusión por anestésico local. Entonces, bueno, ¿cuáles son los signos y síntomas que tenemos de toxicidad por anestésicos locales? La toxicidad puede afectar sistema nervioso central y cardiovascular, como ya lo hemos hablado. El potencial de los efectos sobre el sistema nervioso central versus los cardiovasculares varía según los agentes, y esto está dado por sus propiedades físico-químicas individuales. Los síntomas de LAST pueden ser leves, que también son los llamados prodromos, que principalmente son alteraciones del sistema nervioso central, como las parestesias bucales, tinnitus, confusión, disartria, disforia, mareo, sabor metálico, pero también pueden ser severos, como lo son la agitación, la pérdida de la conciencia, convulsiones, bradiarritmias, taquiarritmias, hipotensión e incluso paro cardíaco, los cuales ya pueden amenazar la vida del paciente. En el sistema nervioso central, entonces, es el sistema más sensible a altas concentraciones de anestésicos locales. Las concentraciones plasmáticas de los anestésicos utilizados para inducir toxicidad es menor que para desencadenar toxicidad cardiovascular. Esto nos da algo de margen de seguridad porque vamos a tener síntomas del sistema nervioso central antes de los síntomas cardiovasculares y podremos actuar más rápidamente. En circunstancias normales,
los sistemas de inhibición y excitación del sistema nervioso central interactúan para mantener el equilibrio. Sin embargo, cuando estos niveles plasmáticos son altos y penetran rápidamente la barrera hematoencefálica, van a llevar a la toxicidad y el sistema nervioso central, y se da por medio de dos mecanismos. En primer lugar, se va a producir una intoxicación excitatoria, donde las manifestaciones clínicas comienzan con anomalías en los nervios craneales y luego ya se va a desarrollar lo que son mareos, entumecimiento de la boca, de la lengua, el sabor metálico, y ya por último van a aparecer las convulsiones como resultado del bloqueo de las vías inhibitorias de GABA en la corteza cerebral. Posteriormente se va a producir una intoxicación inhibitoria, porque el aumento de las concentraciones de los anestésicos locales ya lo que van a hacer es inhibir el sistema nervioso central y el paciente va a experimentar un cambio en los síntomas de agitación o hipoactividad e incluso un coma profundo. Además, se van a detener los impulsos en tallo cerebral y esto puede llevar a un deterioro de la respiración, y ahí es donde pues, podríamos tener un paro cardiorrespiratorio. Los signos y síntomas cardiovasculares generalmente ocurren después o junto con los síntomas del sistema nervioso central, aunque pueden ocurrir solos en algunas ocasiones. Los anestésicos locales tendrán efectos negativos en la contractilidad miocárdica y en la conducción cardíaca por varios mecanismos. El primer mecanismo es que la conducción se va a ver afectada principalmente a nivel de las de His, lo que conduce a un potencial de membrana más negativo, a un deterioro de la propagación del potencial de acción y a su vez conduce a arritmias de reentrada. También vamos a tener un bloqueo de canales de calcio y de la bomba calcio y sodio, lo que va a reducir el almacenamiento del calcio y por lo tanto va a disminuir la contracción del miocardio. También vamos a tener que se interrumpen las vías de transducción celular de transmembrana, disminuyendo su ATP, y por esto mismo también va a disminuir su contractilidad miocárdica. Y adicionalmente se van a bloquear los canales de sodio, aumentando el valor del potencial de reposo intracelular, lo que conduce a una prolongación de los intervalos PR, QRS y ST. Y si inhibimos los canales de potasio, al mismo tiempo se produce una prolongación del intervalo QT. Todos los anestésicos locales pueden igual causar toxicidad cardiovascular, solo que un ejemplo, la lidocaína y la mepivacaína van a afectar principalmente la contractilidad del corazón, mientras que la bupivacaína y la ropivacaína tienden a ser más arritmogénicos. Vamos a tener diferencias entre la toxicidad de los anestésicos locales, y esto va a estar dado principalmente por su liposolubilidad. A mayor liposolubilidad tendremos mayor potencia, pero al mismo tiempo vamos a tener mayor riesgo de causar toxicidad, y esa toxicidad va a ser principalmente a nivel cardiotóxico, lo que quiere decir que vamos a necesitar de X medicamento una menor dosis para causar esa cardiotoxicidad, versus una dosis que necesitemos para causar, por ejemplo, alteraciones en el sistema nervioso central, como lo son las convulsiones. La relación entre las dosis de anestésicos locales que causan el colapso cardiovascular y las convulsiones se denomina relación CBS y CNC. Los anestésicos locales con mayor relación están más asociados a lo que son los síntomas en sistema nervioso central, los cuales se asocian con mayor seguridad, ya que estos síntomas son más tempranos y en dado caso que los presentemos nos permiten una intervención más rápida antes que el paro, versus los que tienen menor relación, dado que estos pues realmente van a llevar rápidamente al colapso cardiovascular. Con base a lo anterior, los anestésicos locales van a tener una relación diferente, siendo la bupivacaína la que tiene la relación más baja, seguida de la levobupivacaína, posterior a la ropivacaína y luego la lidocaína. Entonces, lo mismo, esto quiere decir que la bupivacaína va a ser más cardiotóxica y va a producir menos síntomas en el sistema nervioso central, pero no quiere decir que no puedan producirles, igual que la lidocaína. Lo más importante yo creo que es de la charla es hablar acerca de los factores de riesgo que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a realizar algún bloqueo o vamos a hacer alguna infiltración. La severidad y el riesgo de LAS va a depender de varias cosas. En primer lugar, de la concentración plasmática. En segundo lugar, depende del anestésico local.
y en tercer lugar del estado fisiológico del paciente y sus comorbilidades. La concentración plasmática máxima va a estar determinada por la dosis total, la velocidad de la inyección, la localización de la inyección, la técnica de administración y los factores de riesgo del paciente que van a influir en la farmacocinética de la distribución, el metabolismo y la excreción del anestésico local. Entonces, el sitio de inyección, tanto el área sobre la que produce la absorción como la vascularización local se van a correlacionar con la toxicidad. Si yo tengo un área muy vascularizada, voy a tener mayor absorción a nivel sistémico, por lo tanto, mayores niveles plasmáticos. De igual manera, si yo tengo un área mayor de superficie de absorción del anestésico local, también voy a tener mayor absorción y voy a tener mayores niveles plasmáticos. Por esto, clásicamente, los bloqueos paravertebrales, intercostales e interpleurales eran los que tenían el mayor riesgo de absorción sistémica antes. Sin embargo, datos contemporáneos muestran que los bloqueos de plano facial, las infiltraciones de anestésicos locales y los bloqueos de pene representan el 20% de los casos de toxicidad. Posiblemente los bloqueos faciales, de planos faciales estén más asociados con LAST, en vista que estos requieren de grandes volúmenes de anestésicos locales, además que se presentan pues, en mayores áreas de superficie. La técnica de infusión continua o por catéter también tiene un mayor riesgo de toxicidad versus los enfoques de única inyección, debido al potencial de acumulación de anestésico local en el tejido, particularmente en pacientes con poca masa muscular. Tenemos un grupo especial, varios grupos. El primero es los neonatos. Es una población que estará más predispuesta a la toxicidad. Tienen una mayor frecuencia cardíaca, esto quiere decir que tienen mayor absorción del anestésico local a nivel sistémico y los hace más propensos a la toxicidad. Adicionalmente, tienen solo el 20 al 50% de la alfa-1-glicoproteína versus los adultos, lo que hace que los anestésicos también se encuentren más libres y no tanto unidos a proteínas. Adicionalmente, el metabolismo del hígado por el citocromo P450 va a ser inmaduro en ellos, por lo tanto, la vida media de estos anestésicos se prolonga de 2 a 3 veces. En la población anciana o los pacientes de edad avanzada, tienen también una mayor proporción de grasa corporal con una disminución en el agua corporal, los músculos y la masa corporal magra. Como resultado, los fármacos lipofílicos tienen un mayor volumen de distribución, llevando a una redistribución más extensa y a una vida media más prolongada. Adicionalmente, es común encontrar que hay una reducción del flujo sanguíneo hepático y esa reducción y una disminución de la actividad enzimática, lo que va a reducir la tasa metabólica de los fármacos. Pueden también tener más bajas concentraciones de alfa-1-glicoproteína ácida albúmina, lo que produce que haya más anestésico local libre. Y adicionalmente tienen una tasa de filtración glomerular disminuida y como consecuencia de ellos los metabolitos que se eliminan principalmente a nivel del sistema renal tienen una vida media más larga y alcanzan niveles máximos más altos. Pacientes con enfermedad cardíaca, pacientes con enfermedad con contractilidad cardíaca reducida, anomalías de conducción o arritmias persistentes están en riesgo debido a un umbral reducido para LAST, en parte como resultado de una prolongación del potencial de acción junto con las alteraciones de la función de canales de potasio y de calcio, y además van a tener una presentación más grave de esta complicación. Ellos, como presentan un bajo gasto, las concentraciones plasmáticas también van a estar más tiempo elevadas en los tejidos debido a una circulación más lenta. Y las mujeres en embarazo se asocian con una mayor sensibilidad al bloqueo de los canales de sodio, esto debido realmente a niveles elevados de la progesterona, que hacen más sensibles los nervios a los anestésicos locales. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que una mujer embarazada desde el primer trimestre va a tener un aumento del riesgo de toxicidad por anestésicos locales. El aumento del gasto cardíaco durante el embarazo también produce que haya mayor captación a nivel sistémico y las mujeres embarazadas van a presentar una congestión del plejo venoso epidural,
lo que aumenta el riesgo de colocación de una aguja o un catéter intravascular. Y se dice que la punción vascular ocurre hasta en un 15% de la analgesia o anestesia epidural que nosotros ponemos en las pacientes embarazadas. Por último, en los pacientes con enfermedad hepática, como ya lo hemos hablado, hay una disminución pues, de esa actividad enzimática del hígado, lo que va a hacer pues, que el aclaramiento de estos fármacos vaya a ser más lenta. Por ejemplo, se ha visto que en los pacientes candidatos a trasplante hepático, después de la administración intravenosa de ropivacaína, se tiene un aclaramiento 60% menor versus pacientes con alteraciones hepáticas. Ya en su estadio terminal, en la enfermedad hepática, también va a haber una disminución de la proteína alfa-1 glicoproteinasa. Y en pacientes renales vamos a tener una menor excreción de los anestésicos y adicionalmente, tanto los pacientes con hepatopatías como los pacientes renales van a tener un menor pH. Y a menor pH el anestésico local va a estar más en su forma no ionizada y va a disminuir sus ionoproteínas, lo que produce igualmente que haya más anestésico local libre y por ende un mayor riesgo de toxicidad. Lo más importante, yo creo que ante todo esto es la prevención de la toxicidad por anestésicos locales. Entonces, se han usado muchas técnicas para reducir el riesgo: la utilización de las dosis bajas efectivas, técnica de inyección segura, el uso de ultrasonografía y evitar la sedación profunda. La dosis de los anestésicos locales, como sabemos, cada anestésico local tiene una dosis recomendada basada en el peso del paciente. Pero no sé, yo no lo hacía antes de hacer esto, siendo muy sincera. Yo no sabía que se debe usar a peso ideal del paciente para calcular la dosis máxima. No sé si alguna otra persona sí hacía esto o también cometíamos el mismo error. Les quiero preguntar al público. Bueno, voy a continuar. Están temidos. No, o sea, con los anestésicos locales y con muchos otros medicamentos, el cálculo hay que hacerlo por Peso la ideal. masa corporal magra. Exacto. Como Sí. que y realmente se debe usar en este caso el peso ideal del paciente para calcular las dosis máximas. Adicionalmente, se debe usar una dosis ideal para tener el éxito clínico, que es un ED95, y se debe reducir la dosis de los anestésicos locales en pacientes con alto riesgo, que ya hablamos cuáles son, que son los neonatos, pacientes ancianos o pacientes con otras comorbilidades. Algo muy importante es que la adición de epinefrina a las soluciones de los anestésicos locales puede ralentizar la velocidad de absorción, reducir los niveles plasmáticos máximos y puede actuar como marcador de la inyección intravascular. Se dice que la epinefrina reduce entre un 20 y un 50% la absorción del anestésico local. Tenemos varias técnicas de inyección seguras. El primero es el uso de la ultrasonografía, que ha reducido el riesgo de las casi 4 veces versus el no uso de esto. Además, siempre estar visualizando directamente los vasos y adicionalmente la aguja, pues nos va a disminuir mucho el riesgo de inyección intravascular. Se recomienda la aspiración hemática siempre. Se debe hacer una adecuada aspiración hemática. Uno debería retirar un poco la presión al transductor, porque uno, al hacer presión a las venas, puede estarlas colapsando y uno no darse cuenta. Y existe falsos negativos de un 2 a un 5% de aspiraciones hemáticas. Adicionalmente, la administración de anestésico local de forma incremental, que a lo que se refiere es que se va a administrar en alícuotas de 1 a 2 milímetros, más o menos cada alícuota se debe estar administrando de 30 a 45 segundos. Esta técnica lo que va a permitir realmente es la detección de una inyección intravascular accidental antes de que se administre una dosis máxima total. Y la realización de los bloqueos en pacientes despiertos no ha disminuido el riesgo de LAST. Sin embargo, sí es posible percatarse más tempranamente de los signos o síntomas del sistema nervioso central para iniciar un rápido manejo.
Acá tenemos una tabla muy interesante en uno de los artículos recientes del 2021, donde podemos ver que dependiendo de comorbilidades del paciente, vamos a tener el riesgo. En este caso es cuando no se usa ultrasonografía o se usan dosis más altas de lo que se recomienda, o agentes anestésicos locales más liposolubles. Por ejemplo, me llama mucho la atención aquí, hasta en infusiones continuas, un paciente que no tenga comorbilidades ya va a tener un riesgo intermedio de presentar intoxicación por anestésicos locales. Por ende, si ustedes le van aumentando factores de riesgo a cada uno, pues vamos a encontrar que tenemos una gran población que tiene un muy alto riesgo de presentar intoxicación por anestésicos. Versus esta tabla, en donde podemos ver el riesgo cuando se usa anestesia regional guiada por ultrasonografía con dosis bajas o agentes anestésicos locales menos liposolubles. Acá ya vamos a ver también una disminución. Gracias. Vamos a ver una disminución de ese riesgo en cada tipo de paciente dependiendo de su comorbilidad. Esta es una tabla donde podemos ver factores de riesgo y mitigación. Podemos evaluar uno cada uno, ya les he hablado de ellos. Sin embargo, me voy a detener en los factores de riesgo del paciente. En primer lugar, la edad. Se dice que en los neonatos se debe reducir de un 15 a un 20% la dosis estándar publicada de los anestésicos locales. En los pacientes ancianos se debería disminuir de un 10 a un 20% de la dosis, y en pacientes con enfermedad hepática se recomienda una disminución del 20 al 50% de la dosis, y además también se debe considerar la disminución de la dosis de infusión continua, tanto en paciente renal, hepático como cardíaco. Entonces ahora sí, vamos con el tratamiento del AST. Entonces, si llegamos a tener una sospecha de un paciente que tengamos con toxicidad por anestésicos locales, lo primero que debemos hacer es detener la administración del anestésico local, solicitar ayuda y pedir el kit de LAST, el cual debe tener la solución lipídica vigente, equipo de venoclisis, yelcos, paño de alcohol, guantes de manejo, fijador de vena y un protocolo de LAST por escrito. O sea, esto quiere decir una ayuda cognitiva. Siempre confirmar o establecer más accesos venosos. Bueno, las medidas y soportes de reanimación cardiopulmonar. Todo lo que yo voy a decir a continuación se debe realizar de manera simultánea, pero pues lo voy a coger como parte por parte. Aquí vamos a tener varias diferencias en la parte de reanimación que usualmente nosotros usamos, que sea AB, acá va a ser ABC, ya que aquí la prioridad inicial es el manejo y el soporte de la vía aérea, porque la oxigenación y la ventilación son esenciales para la supervivencia y mejoran los resultados. Se ha demostrado que la hipoxia, la hipercapnia y la acidosis van a alterar la reanimación y van a empeorar el resultado. La acidosis, como ya hablamos, va a disminuir el enlace de los anestésicos locales y pues va a haber más anestésico local libre y vamos a tener mayor toxicidad. La hipercapnia va a aumentar el flujo sanguíneo cerebral y esto se traduce en que llegará mayores cantidades de anestésico local al cerebro. Sin embargo, la hiperventilación va a disminuir el flujo cerebral y por ende va a disminuir la llegada de la emulsión lipídica. Entonces aquí es muy importante mantener una adecuada ventilación, un CO2 en rangos de normalidad. El soporte cardiovascular también es muy esencial. Es vital proporcionar una perfusión coronaria para disminuir las concentraciones del anestésico local a nivel tisular. Se ha demostrado que los efectos inotrópicos de la emulsión lipídica se manifiestan solo por debajo de ciertos niveles de concentración de anestésico local miocárdico. Entonces, lo más importante, también una de las cosas importantes en el ACLS es proporcionarle un adecuado RCP. Si la situación lo demanda y se debe administrar epinefrina, se debe administrar a dosis más bajas, a 1 microgramo kilogramo, y evitar la vasopresina. Rápidamente lo que podemos hacer es coger una ampolla de adrenalina en una solución de 100 y ya de esa manera nos queda más fácil hacer el cálculo de dosis en nuestra cabeza de cuánto necesita un paciente como tip. La epinefrina
a las dosis usualmente usadas en la reanimación, está asociado a un mayor riesgo de arritmias, mayor acidemia, hiperlactatemia y la alteración en el intercambio gaseoso pulmonar. Además, puede inhibir el efecto de reanimación mediado por la emulsión lipídica. La vasopresina no debe usarse porque puede producir una vasoconstricción intensa y reduce el gasto cardíaco, disminuyendo la perfusión tisular. Adicionalmente, en estudios de modelos animales está asociado con hemorragia pulmonar. En caso de una arritmia, la primera línea de manejo va a ser la amiodarona. Y, en lo posible, no administrar calcio antagonistas o beta bloqueadores por el potencial de causar hipotensión y mayor depresión cardiovascular. Es muy importante también detener las convulsiones, porque la contracción muscular secundaria a la convulsión va a aumentar el consumo de oxígeno, empeorando la hipoxemia y la acidosis. La primera línea de manejo van a ser las benzodiazepinas. En caso de una convulsión refractaria, lo que se puede hacer es usar un bloqueador neuromuscular, esto solo para consumir el consumo de oxígeno producidas por las contracciones tónico-clónicas, no como alguna manera efectiva para disminuir la actividad eléctrica en el sistema nervioso central. ¿Para qué? Para que no se siga como que aumentando esa acidosis y ese consumo de oxígeno que tenemos. En dado caso que no tengamos control, se podría usar propofol, pero para el control de las convulsiones. Sin embargo, es mejor evitarlo y dejarlo como última estrategia, dado que esta puede deteriorar más la estabilidad hemodinámica del paciente. La emulsión lipídica se debe administrar concomitantemente a la reanimación cardiopulmonar. ASDA recomienda la emulsión lipídica del 20% en el manejo del LAS. Los lípidos intravenosos se administran como un bolo inicial y se va a continuar una infusión continua. Vamos a tener dos esquemas. Si es un paciente mayor de 70 kilos, vamos a poner un bolo de 100 mililitros de 2 a 3 minutos y luego vamos a continuar una infusión de 200 a 250 mililitros durante 15 a 20 minutos. Luego, y en otro lugar tenemos el paciente que pesa menos de 70 kilos, vamos a administrar un bolo de 1.5 mililitro kilo en 2 a 3 minutos y vamos a continuar la infusión a 0.25, todo esto usando el peso ideal del paciente. En dado caso que no se tenga una mejoría hemodinámica, se puede administrar hasta 2 dosis repetidas en bolos con 5 minutos de diferencias y se podría aumentar la infusión al doble, más o menos a 0.5 mililitro kilo minuto. Esta estrategia se puede usar en cualquier momento de la reanimación. Realmente no hay una guía precisa en qué minuto o en cuánto tiempo después de reanimar se puede usar este tipo de estrategia. Es importante tener en cuenta que la dosis superior es de 12 mililitros kilo y cuando el paciente ya se encuentra estable hemodinámicamente, se debe continuar la infusión de 10 a 15 minutos, dado que pueda haber otra vez una reintoxicación, porque acordémonos que los anestésicos locales lipofílicos pueden tener un reservorio y después otra vez volver a salir a nivel sistémico y causar otra vez toxicidad por anestésicos locales. El propofol nunca va a ser una alternativa adecuada para la emulsión versus la emulsión lipídica. No está recomendada y las dosis que se necesitarían serían demasiado altas, muy grandes, y me va a llevar a mayor inestabilidad e igual no funciona. En caso de que, por ejemplo, no tengamos una vía intravenosa, la emulsión lipídica puede administrarse por una vía intraósea. Hay reportes de casos donde se pierde la vía intravenosa y se ha usado sin ninguna complicación. Rápidamente voy a hablar de los mecanismos de acción de la emulsión lipídica, que son 4. Empecemos por el efecto lipid sink y lipid shuttle, esto realmente es como un sinergismo de la emulsión lipídica. La emulsión lipídica va a ingresar al sistema sanguíneo, va a formar unos depósitos de lípidos que van a absorber esos fármacos altamente liposolubles en los tejidos que son corazón y cerebro y los van a llevar otra vez a lo que es, y lo van a llevar otra vez a la parte sistémica. Otro mecanismo por el cual también funciona la emulsión lipídica es por la atracción electroestática, ya que los anestésicos locales son particularmente eléctricamente positivos y se unen a estas partículas lipídicas que están cargadas negativamente. El efecto transportador es que cuando después de que la emulsión lipídica coge los anestésicos locales que están en el corazón y en el cerebro, lo que va a hacer es que va a funcionar como un transportador.
que se mueve de un lado al otro. Esto quiere decir que la emulsión, al unirse con el anestésico local, va a promover la redistribución del anestésico al hígado, lo que va a acelerar el metabolismo del anestésico y va a aliviar esa cardiotoxicidad o esa neurotoxicidad en el sistema nervioso. Entonces, estos dos agentes, estos dos efectos de la emulsión son sinergistas. Tanto lo recogen como lo llevan a metabolizarlo más rápidamente, tanto a músculo como a hígado. Pero ustedes se podrán estar preguntando si la emulsión lipídica transporta el anestésico local. Esto quiere decir que las concentraciones del anestésico local van a aumentar en sangre y por lo tanto su toxicidad. La respuesta realmente es no. En los estudios sí se ha evidenciado que existe un leve aumento de las concentraciones de anestésico local en sangre, pero gracias a los efectos que actúan como sinergistas, producen una absorción en el corazón y a nivel cerebral hacia la sangre, lo que aumenta temporalmente la concentración, pero rápidamente lo llevan al hígado y son metabolizados. Los estudios han demostrado que la infusión lipídica disminuye la concentración plasmática de los anestésicos locales entre un 26 y un 30%. Otro mecanismo es la inhibición de la apertura del poro de la mitocondria, que ya veíamos anteriormente, que la apertura, que al inhibir la cadena de fosforilación de la mitocondria, lo que va a hacer es que se va a abrir un poro y este poro va a permitir que salgan varias sustancias que son proapoptóticas. La emulsión lipídica puede restaurar la función mitocondrial al inhibir la apertura de este poro, llevando a una protección principalmente del cardiomiocito de la apoptosis inducida por anestésicos local y además puede restaurar el proceso del metabolismo de los ácidos grasos a nivel cardíaco. Ay, perdón, se trabó. Y por último, también está asociado con que la emulsión lipídica puede revertir la disminución del calcio a nivel del citoplasma que ocurre durante la intoxicación por anestésicos. La verdad es que él puede tener un aumento de la estabilidad, él va a hacer un aumento de estabilidad de la membrana, además de los ácidos grasos de cadena larga que contiene la emulsión lipídica, activan canales de calcio dependientes de voltaje, lo que va a generar un incremento en las concentraciones intracitoplasmáticas de calcio a nivel del miocito y va a desencadenar un aumento del efecto inotrópico y cronotrópico positivo. Aquí a modo de resumen tenemos pues la guía del ASRA, que como ya les dije, esto es como yo lo desglosé de poquito a poquito, pero pues siempre recordar que tiene que hacerse todo simultáneamente. Puntos claves del manejo del LAST. Cada proceso en el tratamiento del LAST, como lo he dicho en varias ocasiones, es esencial. Es muy importante evitar la hipoxemia, acidemia e hipercapnia, dado que esto agrava los síntomas y está asociado a peores desenlaces. El soporte vital básico de alta calidad es un factor necesario debido a que la infusión del lípido debe circular a los tejidos y especialmente al lecho coronario. Por lo tanto, la clave para hacer frente a un paro cardíaco inducido por anestésicos locales es restablecer la perfusión coronaria y mantener el gasto cardíaco, porque si la concentración del anestésico local en el tejido es demasiado alta o si la emulsión lipídica no llega a esas concentraciones que nosotros necesitamos, va a haber un momento en donde ya las arterias coronarias se van a ocluir, dificultando el transporte de la emulsión lipídica al lecho capilar y entonces el anestésico local no se podrá eliminar y pues va a continuar acumulándose en el corazón y va a haber un mayor deterioro. Y siempre tener en cuenta este diagnóstico y no retardar el manejo de la emulsión. Realmente la emulsión lipídica rara vez causa efectos secundarios y realmente es segura. La emulsión lipídica ha tenido buenos resultados con tratamiento de LAS en recién nacidos y niños y también se ha empleado seguramente en mujeres embarazadas sin ninguna complicación en el neonato apenas nace. Reacciones adversas y efectos secundarios que tenemos que tener en cuenta puede causar hipertrigliceridemia, embolía grasa, irritación local venosa, trombosis venosa profunda, pancreatitis, obstrucción de membranas de hemodiálisis y del circuito de la circulación extracorpórea y síndrome de sobrecarga grasas, que más comúnmente se presenta en ancianos.
El seguimiento del paciente posterior a presentar un LAST, entonces va a depender de los síntomas. Cuando tenemos un LAST con compromiso cardiovascular, se dice que la observación debe ser mínimo de 6 horas, dado que el anestésico local puede redistribuirse desde los depósitos tisulares y volver a generar una intoxicación. Se recomienda 2 horas de vigilancia clínica cuando solo han sido síntomas neurológicos. En tercer lugar, si el diagnóstico es claro de LAST y tiene una duración limitada, con pocos síntomas en sistema nervioso y no tiene ningún síntoma cardiovascular, puede ser aceptable continuar con la cirugía y luego de esto seguir igual al paciente 30 a 40 minutos después, vigilando que no haya un LAST recurrente. Y pues el paciente siempre debe estar continuamente monitorizado durante varias horas después de la reanimación con lípidos. Ya para terminar, voy a hablar un poquito de la bupivacaína liposomal, dado que este es un nuevo medicamento que tenemos actualmente. Realmente los liposomas son como transportadores de fármacos que van a mejorar su entrega. Son como, digámoslo así, bolsitas. Van a estar varias bolsitas y en esas bolsas va a haber dosis de anestésicos locales que van a ir siendo liberando lentamente. Realmente la FDA aprobó la bupivacaína liposomal en el 2011 y en el 2018 obtuvo su aprobación para su uso en bloqueos de plejo braquial interescalénico, en donde se debe usar máximo dosis de 20 mililitros y no se debe mezclar con otros medicamentos porque pueden acelerar esa liberación de bupivacaína que se encuentra unida como a ese liposoma. La duración del bloqueo más o menos es de aproximadamente de 96 a 120 horas para la infiltración local y el bloqueo interescalénico respectivamente. ¿Qué tenemos acerca de la bupivacaína liposomal y LAST? Realmente una búsqueda bibliográfica en PubMed no arrojó ningún informe de casos de LAST en el contexto de la administración de bupivacaína. Una revisión retrospectiva previa a ensayos controlados aleatorios que involucraron bupivacaína liposomal no identificó ningún caso definitivo de LAST y no existe una guía publicada sobre la dosificación de la emulsión de lípidos asociadas a este medicamento. La dosis inicial de emulsión de lípidos debe ser la misma que es para todo el resto de anestésicos locales. La preocupación realmente es la posibilidad de los efectos de las prolongados, ya que pues los niveles plasmáticos de la bupivacaína pueden ocurrir hasta 36 horas después. Ya a modo de conclusiones, entonces podemos ver que la anestesia regional con los anestésicos locales siempre requerirá el conocimiento del LAST, ya que el riesgo no se puede eliminar por completo, incluso si usamos unas prácticas seguras, unas prácticas clínicas seguras. Además, tener en cuenta que el LAST puede ocurrir con cualquier anestésico local. Los avances en la anestesia regional, el tratamiento de LAST y el entrenamiento en centros de simulación han llevado a una disminución de la incidencia de LAST y de la morbimortalidad. El uso de la emulsión lipídica mejora los desenlaces en los pacientes. Además, disminuye el costo de la atención porque se ha visto que el uso de la emulsión reduce la incidencia de intubación y se acorta el tiempo de permanencia en la unidad de cuidados intensivos. Siempre se debe tratar de prevenir la aparición del LAST con las medidas ya previamente descritas y siempre tener en cuenta como diagnóstico diferencial cuando tengamos un paciente también, cuando lo tengamos en paro cardiorrespiratorio y que no tenga una adecuada respuesta. Si lo tenemos en mente, iniciar rápidamente todo lo que es el manejo integral de LAST para disminuir la mortalidad de los pacientes. Esta es la bibliografía que usé y eso sería pues la presentación que les tenía para el día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Muchas gracias, doctora Zamudio. Em, Excelente charla. Por favor, del auditorio, abran su micrófono y pregunten. Gracias. Y buenas noches, mi nombre es Jonel del Cuello, yo soy residente de la Universidad Subcolombiana de Anestesiología. Tengo una pregunta respecto al mecanismo por el cual los anestésicos locales se desprenden del receptor luego pues de ejercer su acción y retornar a
circulación sanguínea para ser metabolizados pues a nivel hepático y de esta manera pues ya revertir ese efecto de bloqueo que genera a nivel del nervio. Qué pena, no te entendí muy bien la pregunta. No sé si es acerca de cómo la emulsión lipídica nos ayuda a disminuir esas concentraciones a nivel cardiovascular y en sistema nervioso central. No, no es sobre la emulsión lipídica, es sobre el mecanismo por el cual, pues, por ejemplo, la lidocaína se desprende del receptor luego de que hizo su bloqueo y retorna a la circulación sanguínea para ser metabolizada pues a nivel hepático, pues como sabemos, ¿no? Sí, pues por ejemplo, a medida que nosotros vamos a tener concentraciones plasmáticas del anestésico, ellos van a llegar a su sitio efecto. De esta manera van a ingresar el anestésico, como ya hablábamos, de forma no ionizada hacia el interior de la célula y luego pues va a unirse a ese receptor. El tiempo de duración de cada anestésico local también va a depender tanto de su pK como del pH y de su unión a proteínas y de también su, por ejemplo, su metabolismo hepático. No sé si responde tu pregunta. Doctor, ¿le quedó claro la respuesta de la doctora? Sí, señor, muchas gracias. Sí. Bien, muy bien, doctora. También con relación a lo que preguntaba el doctor, hay que tener en cuenta, como en todos los medicamentos, que siempre, dependiendo de la concentración que hay por fuera del nervio y la concentración que hay por dentro del nervio y las condiciones ácido-base del medio, se va a alcanzar un punto de equilibrio. Y pues entre más anestésico haya dentro del nervio, más duración vamos a tener de bloqueo, porque vamos a tener bloqueados más canales. Igual, a medida que va pasando el tiempo, el anestésico se va desprendiendo del nervio y el anestésico que está por fuera del nervio va a ir siendo lavado por el flujo sanguíneo. Y a medida que hay menos anestésico por fuera del nervio, pues se va a tener que retomar un punto de equilibrio. Entonces el anestésico local va saliendo, va a haber menos anestésico local ya dentro del nervio y menos tiempo de bloqueo. Cada anestésico local tiene un tiempo de duración de acuerdo a su afinidad al canal de sodio en este caso. Y así van terminando los efectos. Es muy parecido a la dinámica entre compartimientos para cualquier medicamento. Es muy similar, solo que aquí lo vamos a tomar dentro de un nervio. Eso es de lo que me acuerdo de anestésicos locales. Gracias por la complementación, doctor. Muchas gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Yo quería preguntar, pero no es una pregunta para Natalie, sino en general para los residentes de las diferentes escuelas, si cuentan con el kit de lípidos para el manejo de las intoxicaciones por anestésicos locales. Dado que hay pues a veces que hacer adaptaciones locales para poder tener un kit que pueda ser utilizado en un momento de toxicidad. Doctores, se oyen las respuestas. Eso es muy importante y la pregunta que está haciendo la doctora Delgado es muy importante porque es deber de nosotros, si en nuestras instituciones colocamos bloqueos o practicamos anestesia local, tener la responsabilidad de nosotros exigir que la institución tenga eso. Entonces, ¿en qué sitios lo tienen, en qué sitios no? Porque es interesante saberlo. Hola, buenas noches. Buenas noches. Soy Stephanie Valdés, residente de cuarto año de Panamá. Buenas noches, muy buena exposición, doctora. Yo sí quería consultarle, bueno, en nuestro servicio no existe el Intralipid como tal, pero sí estamos hablando con la parte nutricional, que nos dicen que pues hay una emulsión de
que utilizan para las nutriciones parenterales. ¿Qué has leído sobre eso? O si funciona o es igual o no es igual. Igual nosotros nos cubrimos en salud y los bloqueos que hacemos, lo hacemos con dosis infra, menos de la toxicidad, siempre calculándolo por debajo, tratando pues de evitar el LAS como tal. Y si has visto o has leído acerca del LAS con adyuvantes, sabemos que podemos utilizar diferentes medicamentos, dexametasona, Pressed y demás en los bloqueos. Si hay incidencia de LAS con adyuvantes. Muchas gracias. Saludos. Gracias, doctora. Bueno, sí han habido algunos reportes de casos antes de que la emulsión lipídica apareciera sobre estas nutriciones que usan en algunos centros de nutrición. Esto fue antes de que se usara, que fue más o menos antes de los 90, y se usaban este tipo de nutriciones. Realmente ahorita no está recomendado usarlo, sería como última opción, pero si no estoy mal, lo que yo alcancé a leer fue que no está recomendado, no tiene la misma eficacia y deberíamos tener en todos los lugares donde realizamos anestesia regional la emulsión lipídica por los efectos de los cuales les estaba comentando, porque no logramos con estas nutriciones como cubrir todos los efectos y como disminuir ese LAST y revertir el LAST. Y adicionalmente, con los adyuvantes también se puede presentar intoxicación por anestésicos locales, por ejemplo la epinefrina, que es un adyuvante que nos ayuda tanto a aumentar el tiempo de la prolongación del bloqueo, igual también se puede generar LAST. Nos disminuye el riesgo, nunca igual es a cero, y también lo que más se recomienda es realmente no mezclar tantos medicamentos, porque cuando uno mezcla varios medicamentos aumentas el riesgo de cometer errores y de esta manera también puedes incrementar el riesgo de intoxicación por anestésicos locales e incluso con cualquier otro medicamento. Entonces, pues no se recomienda, por ejemplo, la mezcla entre lidocaína o bupivacaína, tampoco se recomienda como dexmedeto, dexametasona, epinefrina, además porque la dexametasona es la única que se ha visto en estudios que es la única que ha demostrado que es la más efectiva para aumentar un poco la prolongación del bloqueo. No sé si eso responde a tus preguntas. Sí, claro que sí, doctora. Muchas gracias. Saludos a todos. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo quiero hacer un comentario porque no siempre está disponible la emulsión lipídica que está recomendada oficialmente. Y una alternativa sí eventualmente pueden ser las infusiones de lípidos de las nutriciones parenterales, pero en este momento no recuerdo exactamente cuál presentación, pero hay una de ellas que de acuerdo con la concentración y las características de los lípidos que la componen podrían ser eventualmente adecuados. En nuestro contexto, si uno va a utilizar esas emulsiones, tiene que hacer una solicitud de una excepción porque estas emulsiones están indicadas por el INVIMA exclusivamente para nutrición y tiene que hacerse todo un proceso para que, digamos, al interior de la institución se le dé se puedan utilizar en una eventualidad. ¿Sí? Y esa fue la alternativa que tuvimos en el hospital para poder tener algo de emulsión lipídica desde hace algún tiempo porque en el intralipid no se conseguía. Entonces, doctor, si usted tiene contacto, información de algún otro profesor en otros sitios donde tengan disponibilidad de esta emulsión. No, doctora Delgado, no tengo información de primera mano. Y pues creo que el intralipid fue lo primero que se empezó a utilizar para tratar las intoxicaciones hasta que apareció la presentación de la emulsión lipídica como tal. Entonces, eso básicamente en cuanto a la parte de los lípidos, pero sí es muy importante lo que dice
la doctora Zamudio y su pregunta, doctor Delgado, que hay que tener un kit para tratar las intoxicaciones por anestésicos locales, porque uno no sabe cuándo se le va a presentar. Y, un comentario adicional de experiencia es que uno piensa que solo las técnicas de anestesia local y las presentaciones para inyectar de lidocaína. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo en pacientes pediátricos cuando se utiliza la lidocaína en spray. La lidocaína en spray, si no, la memoria no me falla, son 10 miligramos de lidocaína por disparo, por puff. Y esto colocado en una mucosa, recuerde que las mucosas son muy bien irrigadas y tienen muy buena absorción. Entonces hay que tener en cuenta la dosis tope de lidocaína, pues que en este caso, como no tiene epinefrina, es igual a la dosis endovenosa cuando uno coloca anestesia tópica con lidocaína en spray. Sobre todo, yo vi una vez, supe de una toxicidad en un niño que le iban a hacer una resección de un frenillo lingual y le colocaron esto y como el niño se movía, le siguieron disparando y eh, nos comentaron pues que presentó intoxicación. Finalmente no le pasó nada al niño por fortuna, pero es una cosa que uno debe tener en cuenta porque uno con una lidocaína en spray uno dice, "Ah, no hay problema, utilicémosla libremente". No, todas las presentaciones y todos los medicamentos hay que saberlos utilizar. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Bueno, entonces, muchas gracias a todos los asistentes. Esta charla se editará y quedará subida en el sitio de la Sociedad Cundinamarquesa y se avisará oportunamente para que cualquier persona en cualquier momento la pueda volver a ver. Entonces, doctora Zamudio, excelente charla y muchas gracias. Una cosa de todos los días, muy buena presentación, muy amable y muy práctico todo. Y el mensaje es en los sitios donde no tengan el kit, pues a empezarlo a pedir porque hay que tenerlo. Bueno, muchas gracias a todos por su asistencia y que tengan muy buena noche. Muchas Gracias, gracias. doctora Zamudio. Con mucho gusto, que estén muy bien. Bien, bueno.